amada iglesia, bendiciones, bienvenidos. Ya estamos extrañando a algunos. Bueno, pues hoy nos toca liberación, ¿verdad? Vamos a orar para que sea el Señor trayéndonos libertad, porque dice la palabra del Señor que el pan diario del pueblo de Dios es la liberación. Todos los días la necesitamos. Así que ahí sentaditos, quédense ahí. Vamos a orarle al Señor, inclinamos nuestro rostro para que nos hable y nos traiga en esta tarde libertad, nos traiga liberación, sanidad, y nos abra esas puertas que tanto necesitamos. Amén. Padre eterno, amado Dios, aquí estamos, Señor, para darte la gloria, la honra, la alabanza, y ofrecemos, Señor, nuestro espíritu, alma y cuerpo como un sacrificio vivo a ti, Señor. Hacemos un altar, Señor, en esta hora para que habites en el medio de tu pueblo, en nosotros, Señor. Ven, Espíritu Santo. Tu palabra dice, Señor, que todo lo que pidiéramos el Padre en tu nombre, creyéndolo, lo recibiremos, Señor. Pero que no dudemos. Así que en esta tarde, Señor, me presento con este pueblo delante de ti, Señor. Aclamarte y suplicarte, rogarte, implorarte, Señor, que extiendas tu brazo, Señor, tu brazo con el cual sacaste a tu pueblo Israel de Babilonia, de Egipto, Señor. Asimismo, Señor, te manifiestes en esta tarde, Señor, como oraban los discípulos, Señor, mientras nosotros estamos aquí. Extiende tus brazos y trae sanidad, libertad, liberación, Señor, sobre tu pueblo. Es lo que tú has prometido, Señor, a finales del año 2024, por calendario gregoriano y a principios de este. Y estamos acá, Señor, para darte gracias, no solamente por la libertad, sino que venimos acá porque te amamos, Señor. Pero también esperamos de ti, Señor, que quites todos aquellos ayos, aquellos yugos, aquellas cargas que hay en nosotros, Señor. Todas fortalezas mentales, toda oscuridad, toda obra del enemigo, Señor. Que en esta tarde, Señor, todas esas murallas que el enemigo ha colocado, que nos han rodeado, Señor, caigan como arena, caigan a tierra como ceniza en un torbellino y se derritan esas murallas como la parafina en el fuego, Señor. En esta hora venimos quitando el derecho, el poder y la autoridad al enemigo que le hayamos dado, Señor. Y me presento delante de ti como intercesor por este pueblo, Señor. Y te pido perdón porque hemos pecado delante de ti, Señor. Hemos actuado impíamente porque nos hemos rebelado contra ti, porque te hemos deshonrado, te hemos negado muchas veces con las obras, porque participamos de cosas, Señor, que a ti no te agradan. Venimos pidiendo misericordia y perdón, también por las iniquidades y maldiciones generacionales que nos fueron transmitidas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Señor, que vino en ese cordón umbilical, en ese vientre espiritual, almático y físico, Señor. Por eso hoy nos desligamos en el nombre de Jesús de toda comunicación, nos desligamos de todo pacto ancestrales, nos desligamos de todos aquellos pactos que nosotros hicimos con el verbo. Con el verbo le dimos poder al enemigo, con el verbo se la quitamos.
Y hoy, Señor, en esta hora traemos del mundo espiritual al mundo físico todas las actas, derechos, poder y autoridad, legalidades que le dimos al enemigo y nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, paternos y maternos, y las rompemos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos, Padre Santo, renunciando a toda palabra lanzada y decretada por los brujos, por los hechiceros, por los agoreros, por los adivinos, por las deidades de las tinieblas, Señor, en contra nuestra. Venimos, Señor, en esta hora pidiéndote, Padre de la gloria, que saque nuestros nombres, que envíe ángeles y arcángeles, querubines, de los rangos que sean necesarios para que nos saquen de aquellos altares en los cuales nos tienen con los nombres, que vayan a las lagunas, que vayan, Señor, a los ríos, a los páramos, a los cementerios, al Seol, a la tierra y debajo de los árboles, donde quiera que nos tengan y nos saquen de allí, y se rompa todo eso en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora dejamos ángeles de alto rango aquí alrededor nuestro para que nos cuiden, y activamos la sangre de Cristo Jesús en cada uno de nosotros y nuestros seres queridos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy vamos a hablar un poquito de un principado que llama Pitón o Kundalini. Se le conoce por el nombre Kundalini o Pitón, también conocido como la serpiente. Son tantos, pero estos principados muchos trabajan, se asocian, y como les hemos enseñado, hay algunos que trabajan manejan 70 legiones, y esas 70 legiones, si las multiplicamos por 6.000 o 7.000, imagínense cuánto nos suman, son miles. Y entonces, por eso, cuando nosotros atamos un principado, que siempre vamos al principado, a las cabezas, porque imagínate cuántos millares de millones de demonios son. Y dice que el enemigo, cuando fue expulsado del cielo, arrastró la tercera parte, ¿cierto? O sea, el 33%. O sea que al Señor le quedó 63.399. Pero esos son demasiados. El enemigo tiene muchos también. Y ellos se asocian y trabajan en conjunto. Entonces, es mucho el daño que nos hacen. Y cuando nosotros atamos uno, como ellos trabajan, se asocian entre ellos, pues entonces ataca al otro. Eso es como los ejércitos que forman un anillo de seguridad y tienen 2, 3. Por ejemplo, los grupos subversivos, ellos tienen un anillo de seguridad donde está el campamento de ellos. No voy a hablar de Colombia porque es lo que conozco, y pues trabajé en la policía, así que conocí un poco porque hice cursos de contraguerrilla y todo con el ejército. Y ellos, por ejemplo, están acá en este centro, entonces ellos tienen un anillo de seguridad acá y tienen otro así, hacen unos radios de seguridad. ¿Para qué? Para estar protegidos. Entonces, pasar 2, 3 radios de esas conferencias, pues es difícil poder llegar hasta allá. Hoy en día el gobierno puede y tiene la ubicación de todos ellos, y no acaban con ellos porque no quieren, porque satelitalmente nos tienen controlados y saben dónde estamos, pero para entrar físicamente es difícil. Entonces, cuando un grupo lo atacan, se encuentra encerrado, mandan al otro. Y por eso es que muchas veces se repiten algunas de los nombres y en la forma en que ellos operan. Entonces, este espíritu o este principado, que es un principado pero que tiene cantidad de demonios
cargo. Ya saben, por ejemplo, los batallones. Hay un batallón, por ejemplo, y ese batallón tiene un general y tiene su comandante, y bueno, y de ahí en adelante un montón de gente. Por distrito se dividen, ellos trabajan. El mejor ejército que puedes, aparte del de Dios, ¿no? Después del ejército de Dios, el mejor ejército que hay, bien organizado, es el de las tinieblas, porque ni el ejército, ni la policía, ni nada en la tierra. Y el que menos está organizado es la iglesia, es el más desorganizado. Por eso es que a nosotros somos como un blanco para ellos, tan fácil de que nos lleguen, porque nosotros no nos cubrimos los unos a los otros. Y normalmente las iglesias cada uno va por su lado, y pues se dice que cada uno tiene la verdad, no que ese allí es esto, que ese es lo otro, que no sé qué. La verdad solamente la tiene Cristo. Nosotros no venimos a hablar acá, no nos gusta hablar de ninguna iglesia en particular, pero sí todos sabemos que en la iglesia hay un celo, no un celo bueno, no un celo por las cosas de Dios, sino entre los ministerios. Se creen que las almas son de ellos, por decir algo, cuando las almas no son nuestras sino de Dios. Y Dios puede traer un alma acá, tenerla que se congregue un tiempo, luego se lo lleva a otra y así. A veces es de Dios, a veces no es de Dios. Normalmente no es de Dios, pero suele pasar eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Este principado, ustedes han escuchado la palabra sincretismo, ¿no? Sincretismo es donde se asocian y empiezan a trabajar en conjunto. Entonces este principado trabaja en conjunto, en sincretismo con otros. Y vamos a ver hoy, pues no nos da tiempo, 8 puntos, síntomas de que Kundalini está trabajando en nuestras vidas, nos está influenciando. Y esto nosotros nos afecta porque esto se ha transmitido por maldiciones generacionales. Kundalini, si hablamos de la serpiente, pues sabemos que fue la que empezó en el huerto del Edén, ¿no? Con Eva, la que usó el diablo, porque fue el animal más astuto, dice la palabra en Génesis, y el que usó para hacer caer a Eva. Dice que en las personas esta serpiente suelta un vaho, y por eso es que, no sé si ustedes han escuchado, bueno, yo como también soy de campo, es que Dios me ha permitido estar en tantos sitios. En el campo, ¿qué hace la culebra? Hay culebras que dicen que emboban a la gente. ¿Sí han escuchado eso? Que con el vaho, sueltan un vaho y como que adormecen la persona. ¿Saben lo que es un vaho? Un vaho es eso. Aire. ¿Y qué es el aire? Cuando nosotros nos vamos al griego, al original, la palabra dice que el vaho son espíritus, y ahora lo vamos a ver. Entonces, con eso atraen a las personas. Y entonces, por ejemplo, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Versículo 16 al 19, dice, aquí está hablando Pablo, cuando él estuvo en Atenas, dice, leemos tu palabra, Padre, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron a Areópago, diciendo, bueno, aquí vamos a ir al 22. Dice que
No, es que estaba leyendo, disculpe, está en el 17. Uy, qué vergüenza. Tienes razón. 16, no les, ¿verdad? Dice, mira, esto es que todos se van a tener. Dice aquí en el 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. ¿Qué pasa? Este espíritu trabaja con la adivinación también, y por eso es que Pablo aquí habla, y esta mujer estaba, tenía un espíritu de adivinación. Aunque muchas cosas de los que los brujos, hechiceros y agoreros y adivinos dicen, muchas son verdades, pero a Dios no le agrada eso. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen por un canal que no es permitido delante de Dios. Porque estas personas usan los dones, porque todos cuando llegamos a esta tierra, llegamos con dones. Todos podemos ver lo espiritual. Lo celestial es otra cosa, pero todos nosotros, al ser espiritual mi cuerpo, podemos ver el mundo espiritual, no el celestial, que es diferente, porque aún al diablo, que dice que no se le ocultó secreto alguno, hubo cosas que Dios sabía, cuando creó al diablo sabía que lo iba a engañar, sabía todo lo que iba a pasar, y Dios no le contó todo al diablo ni le mostró. Mismo Jesús dijo que hay cosas que solamente el Padre sabe, que ni Él sabía el día y la hora en que vendría. Así que hay cosas del mundo espiritual, los espíritus saben muchas cosas. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios, más las reveladas a los hijos de los hombres. Entonces Dios puede tener revelaciones para nosotros, pero todo, como dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Por ejemplo, estamos desde el 2020 para acá, desde que empezó el COVID, ha venido un aceleramiento en el derramamiento del Espíritu Santo. Y este año es un año muy especial porque hay un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte, donde Dios está hablando mucho a la iglesia en general. De muchas formas se está cumpliendo Joel 2:28. Entonces, ¿qué sucede? Esas cosas, nosotros si queremos saber algo, pidámosle a Dios. Pero no tenemos por qué acudir al brujo, ni al adivino, ni nada de eso, porque lo estamos haciendo fuera de la voluntad del Señor. Y hay cosas que, por ejemplo, el hombre quiere saber con anticipación. Muchos lo visitan para que les vaya bien en los negocios, en su vida, para la suerte, en fin, tanta cosa. Entonces eso no es permitido por Dios, y Dios les deja ver a ellos hasta donde Él quiere, porque Él también entorpece a ellos, y lo que no quiere que se revele no se lo deja ver, porque Dios es el que controla todo. Así que este espíritu Kundalini interfiere ¿en qué? En la oración. Cuando nosotros leímos aquí, en el versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cuando esta gente iba a orar, Pablo iba a orar y a predicarle a la gente, a la hora de la oración, salió esta mujer, salió este espíritu de Kundalini a interferir. Entonces este espíritu de Kundalini, cuando nosotros tenemos sueño, cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros no queremos, nos da pereza, cuando no encontramos qué hablar, ¿qué espíritu está operando en nosotros? Kundalini, la serpiente tortosa. ¿Por qué? Porque vemos que aquí salió para interferir
el tiempo de la oración en que Pablo iba. ¿Sí o no? Interfiere en eso. Entonces es un síntoma que decimos, pues mi guerra va a ser contra Kundalini, falso Espíritu Santo también. ¿Ves? Entonces, ¿por qué falso Espíritu Santo? Así se le conoce porque da profecía, es adivino, da profecías de parte de las tinieblas. Entonces ahí está operando este principado en nosotros, y yo creo que en todos ha operado, por lo menos en mí ha operado, porque el que diga que no, que nunca ha sentido pereza, sueño, cansancio, que se duerme orando, pues gloria a Dios, porque a mí me pasa mucho. Bueno, entonces eso de verdad que a todos nos ataca este principado. Ahora, ¿dónde estaba él? Donde había un templo, donde una idolatría, donde había una imagen de que le tenían allí, una estatua a él. Entonces trabaja con la adivinación. Es una inspiración ¿de qué? De la brujería. En la mitología griega, Pitón era una serpiente, que lo vemos desde el principio de Génesis, y ellos estaban en un oráculo que llamaba Delfos. Entonces Dios condena todo esto. Ahora, esta serpiente, como le dije, ella suelta unos vaos, que esos vaos son aire, y los espíritus sabemos que es aire. Y es una de las cosas que Dios condena, y nos lo dice, bueno, en muchas partes bíblicas, pero tomé Deuteronomio capítulo 18. 18:10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el juego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Ni hechicero, 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. Así que eso es un motivo para que Dios, todo el que practica esto, pero hoy en día que estamos en el tiempo de la gracia, Dios le hace un llamado a todas las personas que han practicado esto, que lo practican, porque el que lo ha practicado pues lo ha dejado, es arrepentirse, reconocerlo y ya está. Y le hace un llamado a los brujos para que se arrepientan y se conviertan al Señor y su alma no se pierda, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Él ama al pecador, no el pecado, pero ama al pecador. A todos nos ama menos el pecado. Vemos que esta serpiente, en la mitología griega, que ellos son tremendos para esto los griegos, de hecho vimos aquí en Hechos, en la mitología griega, la Pitón era una serpiente que vivía en las cuevas del monte Parnaso. Esa serpiente fue asignada por la Navidad, llamada Apolo, que también habla aquí de Apolo, dice, quien fundó el oráculo de Delfos. Y esta se metía allí, y imagínense, en una cueva soltando esos vaos. Dice que muchas personas de muchas naciones iban allí. ¿A qué? A recibir ese espíritu para consultar y tener conocimiento de eso. Al meterse allí, ¿cómo salían? Desde luego, pues endemoniados, porque ese vao, y cuando se habla de esta serpiente, de adivinación, de este cultismo y todo esto, pues salían endemoniados, y por eso es que hoy en día hemos pasado tantas cosas tan difíciles. Hoy en día mucha gente consulta a estas personas, porque los medios de comunicación, vemos que en internet, eso muchas veces abre uno YouTube y te sale consulte no sé qué, al brujo, no sé qué, que te lee la suerte. O sea, mucha gente cae en esto. Esto también la podemos adquirir nosotros muchas veces con el yoga, cuando vamos a ciertas cosas, ciertos lugares a recibir, por ahí que nos hagan ciertos masajes y colocan ciertas cosas ahí
eso se nos puede transmitir. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Hay mucha información, pero tiempo no quiero acortarlo porque necesitamos entrar a la liberación. Kundalini, mami, tú me puedes hacer un favor. ¿Me buscas una imagen ahí? ¿En internet puedes? Ah, pero no tenemos internet. No se puede. Quería mostrarles una imagen que la hice. Pero es que está grabando. Sí. Lo que es la columna vertebral, esta serpiente se incrusta en la columna, que viene desde acá hasta el coxis, acá. Y por eso es que nosotros tenemos tantas enfermedades y tantas dolencias en el cuerpo. Trabaja en las coyunturas, acá, en esta parte, afecta todo nuestro tronco. De esta parte de aquí hacia abajo, Dios nos ha revelado que esta parte de aquí hacia abajo hace parte de lo terrenal. Esto acá, todos son encajes, ¿sí? O bueno, encajes no son, ¿cómo le decimos a esto acá? Las caderas se dividen, acá esto, y esto hace parte de la parte terrenal, acá, de la cintura hacia abajo. Porque de la cintura hacia arriba, aquí está el asentamiento espiritual. Entonces, esto, digamos, por eso se dice extremidades, troncos, y uno se dividen en tres. Esta parte hace parte de lo terrenal, de aquí hacia abajo. Esta serpiente empieza desde acá abajo. Acá abajo está el coxis. Ahí como ustedes lo van a ver borroso, pero yo lo veo bien acá. Empieza desde el coxis y tenemos la S5, la S4, la S3, la S2, la S1, la L5, en la 4, la 3, bueno, vienen los discos, viene la cola de caballo que llama, el cono medular, la vértebra, la médula espinal, la región sacra, la región lumbar, la región torácica, la región cervical y el clivus, que llega hasta acá. Es decir, nos maneja todo el cuerpo, porque esta serpiente se mete en la columna, porque en la columna y que llega hasta acá, está tocando todas nuestras partes del cuerpo. Lo de acá afecta al cerebro, y el cerebro ¿qué hace? Manda todas las coordenadas al cuerpo, ¿verdad? Y esta serpiente, este pitón, se incrusta en la columna, en la parte baja, desde abajo hasta arriba, así enrollada. Y por eso es que vienen las dolencias en el cuerpo, porque tiene todo el cuerpo controlado. ¿Por qué? Porque se le ha dado derechos desde nuestros ancestros, y nosotros, cuando de pronto nosotros visitamos a algún brujo, pagamos a alguien para que nos leyeran las cartas, o pudimos haber tenido una relación con una persona que haya tenido relación con una bruja, con un brujo, que eso es muy fácil. Por ejemplo, una persona que está con un hombre, o un hombre con una mujer, no se sabe cuál de los dos haya practicado brujería, y todo ese microquismerismo de lo que hemos hablado, de todas esas células de nuestro cuerpo, todo eso se transmite por la vía sexual. Ahora, también por imposición de manos. Tú vas a una iglesia y te imponen manos, y lo que esa persona tenga, bueno y malo, se transmite. Entonces, por eso la imposición de manos es tan delicado, ¿no? Hay que estar muy bien para no imponer las manos. Nosotros no imponíamos manos acá, pero el Señor nos empezó a hablar que teníamos que empezar a imponer manos ya, y imponer manos, y bueno, nos lo recontraconfirmó, y empezamos a hacerlo este sábado, y vamos a empezar porque el pueblo necesita liberación. Y la liberación y la transmisión, como les estoy diciendo, se transmite lo bueno y lo malo, es por imposición de manos también. Entonces, si no imponemos las manos sobre las personas, no van a recibir sanidad,
no van a recibir, no se les va a transferir los dones que hay en nosotros, todo lo que hay en nosotros no lo va a poder recibir. Encontramos en la Biblia que dice, Pablo le hablaba a la gente, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo, y dijo, no, nosotros hemos sido bautizados en agua, pero el Espíritu Santo nunca nos han hablado, y dice que él les impuso la mano, inmediatamente recibieron el Espíritu Santo. Entonces la imposición de manos hay que hacerla, pero en Timoteo dice que hay que hacerla con mucho cuidado. O sea, no podemos estar imponiéndole manos a cualquiera. Yo era muy celoso en imponerle manos a la gente, porque cuando yo aprendí eso, yo dije, me pueden transmitir. Si yo, por ejemplo, tengo una puerta abierta, me la pueden transmitir. Y quiero compartirles que cuando yo me congregaba hace muchos años en una iglesia, y yo sabía que un hombre estaba mal, que yo sabía, y ese hombre me impuso manos, me llenó de demonios. Y yo esa noche casi no pude dormir. Y yo sabía, y cuando él iba a imponer manos, yo ahí mismo me paraba, y mi esposa nos parábamos de la iglesia, e incluso fuimos al pastor y le dijimos, no quiero que ese hombre nos toque, ese hombre está mal. Y él no creía, y lo tenía sirviendo y poniendo manos. Y a los días nos ofreció 9 milímetros a todo, plomo que nos iba a matar a todos, ese hombre era tremendo. Pero bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuando uno lo sabe, uno va a las iglesias y a toda hora se va al pastor, que póngame manos, que ore por mí, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, ya pues por eso nosotros hemos sido tan celosos con eso, pero ahora pues ya es una orden del Señor de orar por ustedes sin ponerles manos. Entonces yo les digo, pero el que tenga miedo, pues sí, eso ya de verdad. Intentamos cuidarnos, estar bien con el Señor para poder hacerlo, porque es muy delicado la imposición de manos. Entonces, ¿cómo recibimos esta pitón también? Por profecía. Hablamos de adivinación, ¿sí o no? Muchas iglesias trabajan con el don de profecía, que está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, el don de la profecía. Pero ¿qué sucede? Hay profecías que no son de Dios, y hay profecías que son del enemigo. Porque si una persona, nosotros hemos conocido gente que profetiza en esas iglesias donde íbamos, que no digo el nombre porque pues, no está bien, que andaban mal. Entonces una persona que tenga puertas abiertas y esté dando profecías, te puede salir un espíritu que no es de parte de Dios. ¿Y qué sucede con eso? Ese espíritu de adivinación se lo transmite a la persona, entra a Kundalini y empieza a trabajar en uno. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vemos que hasta Dios muchas veces mandó espíritus de error para hablarle al pueblo, a profetas, ¿sí o no? Segunda de Crónicas, capítulo 18, ahí lo encontramos, con Acá, y dijo, bueno, ¿a quién envío? Y le mandó un espíritu, y dice que le mandó espíritu de adivinación, de error, a los 400 profetas, esos que eran de Baales. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque trabaja en adivinación, Kundalini, por eso se le conoce como falso Espíritu Santo. Es de mucho cuidado. Entonces vienen las dolencias en el cuerpo, la columna, ahí se encuentra la médula espinal, la ósea, que justamente la vida del ser humano, ¿dónde está? En los huesos. Ezequiel, capítulo 37, cuando nosotros leemos, ¿qué le dice Jehová a Ezequiel? Ve y profetiza a sus huesos secos. Entra espíritu de vida. ¿A dónde? A los huesos. No dice a la carne ni a la sangre ni nada. A los huesos, porque en los huesos está la vida y está en los tétuanos. Por eso dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, 4:12, dice que mi palabra es más cortante que toda espada de 2 filos, que traspasa, que penetra hasta los tétuanos, o sea, los huesos, más allá, el centro de los huesos, y que divide el alma del espíritu. En unas versiones, otra dice que traspasa o que corta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Tiene que llegar hasta los tétuanos. ¿Para qué? La palabra del Señor, para podernos limpiar. Porque si ahí está la vida y las serpientes están en la columna, ¿qué sucede? Fue directamente donde maneja todo el cuerpo, porque el enemigo conoce bien toda esta parte. Él lo conoce muy bien. Así que es muy delicado
todo esto y por eso vienen todos esos problemas. Dice que esta es la encargada de transmitir los impulsos nerviosos de 31 pares de nervios raquídeos comunicando el encéfalo con el cuerpo. Mediante estas dos funciones básicas, la diferente en la que nos lleva las sensaciones del tronco, del cuello y las 4 extremidades hacia el cerebro, y la diferente en la que el cerebro ordena a los órganos. Entonces nos tiene controlado todos. No sé si ustedes muchas veces les ha pasado con problemas en la cintura o en las caderas y a uno se le adormece todo, los pies, se arrodilla a orar o lo que sea, se le duerme todo. A mí por lo menos me ha pasado, que me arrodillo un momentico y estoy todo dormido, y uno para levantarse y estira. ¿Por qué? Porque le tiene todo el cuerpo controlado. ¿Qué hace la serpiente? La serpiente intenta ahorcar a la gente para asfixiarlos. Si hemos visto películas de esas que dice que la serpiente lo coge y amarra a la gente y lo aprieta para asfixiarlo. Entonces mucha gente, por ejemplo, se muere de ataques cardíacos. Ahí está la pitón, la serpiente, asfixiando a la gente. Actúa de una manera muy inteligente, porque el diablo es muy inteligente y sabe bastante. Entonces las personas que no saben, pues piensan que es otra cosa, que es una enfermedad, pero no. Es la pitón que está ahí trabajando en las personas. Hay que tener mucho cuidadito con eso. Bueno, como les dije, este espíritu produce asfixia, aprieta y estrangula. Y eso lo sabemos, pues lo hemos visto en películas. Físicamente, pues yo no lo he visto, pero sé que así funciona porque la gente que ha trabajado en las selvas, donde hay mucha culebra y de grandes tamaños, dice que coge los animales, los enrolla, los aprieta, los asfixia, los cuartiza para podérselos devorar. Entonces, acá, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, lo que les hablaba, que ella suelta un vaho, habla del Ruá, ¿sí o no? Dice que el Señor sopló aliento de vida en el hombre y fue un ser viviente. El Ruá es un espíritu. Lo conocemos como espíritu. Cuando vamos al hebreo, lo conocemos como aire también. Y eso es lo que ella produce, soltar, ¿qué? Espíritus. En el griego se le conoce en el original como enoma. Así que son muchos lo que hay por enseñar, pero no hay tiempo. Vamos a ir a la liberación. Así que, amada iglesia, tenemos que tener mucho cuidado. Yo voy a subir todo esto a la página para que ustedes lo puedan mirar, porque la verdad hay mucho para enseñar, pero como el tiempo acá no nos alcanza, entonces lo vamos a subir ahí y para que se lo lean y miren los síntomas, porque son muchos, y entonces de esa manera nosotros podemos identificar si este espíritu está trabajando en nuestras vidas para inmediatamente autoliberarnos o pedir liberación. Si ustedes sienten eso, pues nos hablan a la pastora o a mí y nosotros podemos orar personalizado aquí en la iglesia por ustedes. De hecho, la idea, como les dije, es que a partir de ahora empecemos a imponerle manos a ustedes por salud, porque es lo que el Señor quiere, para Él traer libertad y echar fuera todos estos demonios que nos han venido pues fastidiando nuestra vida, la verdad, porque con muchas dolencias. Y no es posible que pues ya nosotros, teniendo el conocimiento, nos quedemos quietos. Lo primero que nosotros debemos de hacer cada vez que tenemos enfermedad es orar antes de ir al médico,
¿Por qué? Porque el ir al médico inmediatamente, hay cosas que no son de médicos, son que ya nosotros sabemos que son espíritus que están trabajando dentro de nosotros, y lo que debemos de hacer es orar y reprender. Por eso la idea es que conocer, que ustedes tengan este material. No sé, voy a hablar con Carolina, a ver, con la pastora, a ver si lo sube al grupo o se sube las enseñanzas completas y que ustedes puedan, o sea, nosotros lo haremos. Eso demora 1 hora y media para poderlo dar todo y dejar unos 10, 15 minutos para liberación al final, y de esa manera ustedes van a conocer todos los síntomas que tengan, van a conocer el enemigo, cómo actúa, cómo se llama, y poderse autoliberar ustedes también, que no tengan que depender a toda hora del hombre, ni del pastor, ni de la pastora, porque uno mismo también puede. Hay cosas que lo hace el pastor desde luego, pero todo lo que uno puede hacer en casa hay que hacerlo. No podemos a toda hora depender diario del pastor, porque una urgencia en casa, ¿qué pasa? Entonces es bueno conocer el enemigo. Nosotros no podemos pelear con el enemigo si antes no le conocemos y saber cómo actúa. Cuando una persona va a la guerra, lo primero que hace es estudiar el enemigo, cómo trabaja, cómo opera, cuántos son, qué armamento llevan, cuáles son sus tácticas. Entonces, cuando nosotros conocemos todo eso, vamos a tener el conocimiento de saber quién nos está atacando y contra quién vamos a ir. Porque si a nosotros nos está atacando Pitón, la misma serpiente, o Kundalini, el falso Espíritu Santo, que es el mismo, y empezamos a atarlo y a ir contra él, pero resulta que es otro, ¿qué sucede? Es como dar golpes al aire. No va a pasar nada. Si yo le digo, fuera de mí, Pitón, suelta mi cuerpo, suelta mis órganos, suelta mis miembros, suelta mi cerebro, suelta mi columna, suelta el coxis, suelta el disco, la L6, la L5, y empiezo a nombrarlos, pero le estoy dando la orden al que no es, no va a pasar nada. No pasa nada. Por eso, si un juez va a dictar una sentencia, tiene que saber el nombre de la persona. Lo primero que hacen los que hayan ido a un juicio, o lo primero que le hacen es pedirle a uno la cédula o el DNI, y diga su nombre y tenerlo bien identificado, y ahí sí inician. Entonces, si nosotros tenemos identificado al enemigo, es mucho más fácil que podamos echarlo fuera y nos va a atender. Si no lo conocemos, fuera de mí, pero ¿a quién está diciendo? Si hay tantos, no solamente está él. Si yo le digo fuera Pitón, pero no es Pitón, es Pepito Pérez, pues Pepito Pérez no se va. Entonces, por eso es importante, y muchos dicen, ¿y qué importa saber el nombre del demonio? ¿Cómo que qué importa? Sí nos importa, porque yo no puedo ir a decirle, ejemplo, en este salón hay 100 personas, y yo le digo, fuera Pepito Pérez, y aquí no está, hay en otras 100, pues Pepito Pérez ni está aquí. Pero si yo a todos los llamo por el nombre, todos se tienen que ir, se va Pedro, se va Antonio, se va Jaime, y cada uno tiene que irse saliendo. El enemigo tenemos que identificarlo. ¿O cómo cree que llega el enemigo a atacarnos a nosotros? El enemigo, cuando llega a atacarnos a nosotros, él sabe, conoce nuestro ADN espiritual, almático y físico. Conoce nuestro nombre, cómo nos llamamos. Cuando Dios muestra que se está haciendo liberaciones, Dios muestra en qué parte nos tiene enterrados, si en un cementerio, si en un lago, si en un río, en un monte, en una hendidura, en un páramo, en un volcán, y muestra que nos tienen con nombres y apellidos allí. Por eso nosotros, cuando decimos borramos nuestras huellas y nos traen el mundo físico y espiritual, es porque nosotros soltamos un humor, y nosotros tenemos tanto una huella física, ¿sí o no?, como almática y espiritual. Entonces los espíritus nos siguen por las huellas espirituales, porque ellos son espíritus, pero ellos conocen nuestros nombres aquí en la tierra, y por eso es que nos tienen con nombres y todo. Con nombre nos tienen allá. Entonces por eso Dios muestra todo eso, para podernos hacer libres.
todo tiene un orden. Y tanto el reino de los cielos celestiales como el reino de las tinieblas son muy ordenados para trabajar. Y si nosotros no nos preocupamos por aprender, por eso mira, ¿qué dice la palabra? Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿verdad que sí? Y si nosotros venimos acá a enseñar, es porque esa es la forma de nosotros poder ser libres. Nosotros, si nos congregamos, amada iglesia, y nosotros no enseñamos el pueblo, primero que todo no le liberamos, sino vamos a conocer las estrategias y a conocer los síntomas para decir, uy, me está atacando tal espíritu, uy, me está atacando tal. Entonces, ¿cómo van a ser libres? Nosotros también hemos estudiado, y créanme que seguimos estudiando. Seguimos investigando, todos los días estamos investigando, todos los días seguimos estudiando y cada día aprendemos más. Entonces, la idea no es ir a una iglesia solamente a alabar y adorar, tenemos que escuchar, vamos, adoramos, alabamos, escuchamos palabra, aprendemos, se hace de todo un poco, recibimos, y acá venimos es a aprender. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo, pero para nosotros llegar a Él tenemos que enseñar la forma. Ahora, cuando nosotros somos libres, para llegar a Cristo y conocer a Cristo, lo primero que tenemos que hacer, ¿cuál es el paso? Estar libres. Porque nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos si antes no somos libres. O sea, entrar en Cristo, como dice Juan 3:5. Para entrar al reino de los cielos, para entrar, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Para ver el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Versículo 3, capítulo 3:3. Y para entrar en él ya es nacer del agua y del Espíritu. Entonces, para poder entrar a vivir en ese reino de los cielos que es Cristo, no podemos entrar inmundos, llenos de toda esa iniquidad. Por eso nosotros primeramente tenemos que ser libres. Si no somos libres, una persona, ¿cómo le va a entrar el Evangelio? La palabra. Porque dice de 2 Corintios 2:4 que, y en el versículo 3 y 4 dice, en el 3 dice, porque aún el Evangelio les está encubierto, a los que está encubierto, y a los incrédulos el príncipe de este siglo les cegó el entendimiento, para que viendo no vean y escuchando no entiendan y se conviertan. Entonces, cuando se predica, se enseña la verdad y la gente no cree, no presta atención, no recibe la palabra, inmediatamente se le abre una puerta y se da un derecho al enemigo, donde entenebrece el entendimiento. ¿Por qué nosotros no podemos ver lo sobrenatural, incluso ni siquiera lo espiritual de las tinieblas? Siendo espíritus, el espíritu lo ve, nuestro espíritu, pero nuestra alma no puede llegar a venir a mostrarle a quién, al cuerpo físico, porque es que nosotros tenemos que, tanto nuestro cuerpo físico como el alma y el espíritu, todos van unidos, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo, y guardados todo su ser. Todo su ser sea irrepresible, espíritu, alma y cuerpo, porque lo que haga el uno le afecta al otro. Lo que mi espíritu haga va a traer una afectación buena o mala a mi alma y a mi cuerpo físico, y lo que haga mi cuerpo lo mismo, porque lo que yo hablo es espíritu, y si es bueno o malo, pues va a traer una reacción a mi alma y a mi cuerpo. Si hablo bien, me llegan cosas buenas, si hablo malas, pues cosas malas, y lo que hablo es espíritu. Entonces, todo va relacionado, y nosotros tenemos que, por eso, tener ese conocimiento de cómo funciona el enemigo, porque nosotros tenemos una lucha tremenda aquí en la tierra, estamos con Jesús, y cuanto más nos acercamos a Jesús, más duros son los ataques, y más nos refuerza el ejército de las tinieblas para hacernos daño, porque él está a toda costa intentando impedir que nosotros cada vez avancemos,
Porque el día que una persona llegue a los niveles de entrar al reino de los cielos, de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, el enemigo no se le va a poder ocultar, porque lo va a saber, va a detectar el enemigo a kilómetros, por el olfato, por el oído, por los ojos, porque ya tu espíritu va a estar conectado al reino de los cielos y lo espiritual va a ser tan natural. Y entonces, claro, ¿qué hace la persona que hace daño, que hace mal? Ocultarse, ¿cierto? El que va a robar, ¿qué hace? Lo hace de noche y se pone muchas cosas. Bueno, muchos lo hacen de día, pero ¿qué es lo que intentan? No dejarse ni identificar, porque una vez que alguien se deja identificar, ¿qué hace? Pues fácilmente lo van a identificar: este robó, este mató, este lo que hizo, y se va a la cárcel. Entonces, en el momento que el enemigo, que nosotros lleguemos a esa dimensión, el enemigo la va a tener más complicada, porque no va a llegar. Vamos a tener ya lo que les explicaba ahora, unos radios de seguridad, unos anillos, donde primeramente tenemos los ángeles que nos están guardando, protegiendo, tenemos unos anillos de fuego, de espíritus de fuego, donde ellos no se van a poder acercar, y aparte de eso, nuestro espíritu y nuestra alma está viendo esas cosas espirituales en todas las áreas. La salud, vamos a darnos cuenta cuando el enemigo está afectando nuestra salud y cómo lo está haciendo, y de esa manera vamos a ir pues a destruir eso. Y eso cada rato nos pasa. Nosotros a veces oramos y el Señor nos muestra: mire, los tienen allí encerrados, los tienen acá, los tienen allí, los tienen acá. Inmediatamente se empieza a explotar todo eso. Empezamos a orar y empieza a caer y a caer y a caer y a explotarse, porque el brujo y el enemigo todos los días está contra la iglesia, haciéndonos cosas, todos los días. Entonces, por eso todos los días tenemos que orar, y todos los días tenemos que reventar cosas, y todos los días tenemos que liberarnos, porque el enemigo todos los días, mire iglesia, una de las cosas que hace el enemigo y los brujos y personas, ¿qué es? Si una persona lanza una palabra en contra nuestra, ¿qué hace? Eso es un dardo que llega a nuestra vida y nos afecta, porque es espiritual. Dice: uy, a ese que le vaya mal, ¿qué hizo? Ahí le mandó una maldición y le afectó. Entonces, ¿por qué uno por las noches, o sea, uno en las noches que se va a dormir, uno dice: Señor, en el nombre de Jesús, anulo, cancelo, rechazo toda palabra lanzada y decretada en contra de mi vida, en la salud, en la economía, en las finanzas, en mi hogar, ¿me entiende? Está rechazando todo eso. Pero si yo me acuesto y no digo nada: gracias, Señor, por el día que me has dado, por la vida, por el trabajo, la salud, la comida, tal, ¡pum! Pero todo lo que en ese día el mundo de las tinieblas y el enemigo, las palabras que nos lanzaron, que hablaron, ahí quedaron haciendo mella, y esas son las que nos están afectando, porque eso penetra, no que ese espíritu entra. Es que a mí no me entra nada, eso es lo que cree. La iniquidad entró por la palabra, por la voz. Entonces, número uno importante es conocer el enemigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando sabemos cómo actúa, pues nosotros ya sabemos también cómo orar para defendernos, y empiezan a caer todas esas cosas, a irse de nuestras vidas, y quedan libres. De verdad, iglesia, créanme que el éxito de la iglesia es conocer el enemigo. Yo hace unos días les enseñaba, cuando hablé un domingo sobre qué está fundado, sobre quién estamos fundados, sobre la roca, sobre la arena, y ahí en ese versículo de Mateo que habla que a ti te entregaré las llaves del reino de los cielos, dígame, si vivimos en los reinos de los cielos y que no nos tocará el Hades, y nos ha tocado, a todos nos ha tocado, a los discípulos no les tocó, porque ellos de verdad que fueron limpios, como dice en el capítulo de Juan 15, versículo 3, dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque mi palabra es espíritu y es verdad.
Entonces ellos sí que fueron de verdad limpios, los que anduvieron con Jesús, y Jesús les dio ese poder que no fue solamente para ellos, sino para la iglesia, pero esa gente hizo las cosas como tenía que ser, y prevalecía, y decían que cogían la ropa de ellos y con solo tocarla la gente se aliviaba, los demonios salían de ellos, había una unción del Espíritu Santo en ellos tremenda, cosa que no pasa hoy en día. Es muy difícil. Algunos puede que pasen, yo no conozco todavía el primero, yo me imagino que sí, porque pues no soy quien para juzgar, pero de pronto haya gente que tenga esa unción ya, que los toquen y con solo tocarlos se sanen. Sí he escuchado de muchos siervos de Dios y siervas que por donde pasaba la gente se caía, Catherine Kuhlman, Gigi Ávila, Milagros, un montón de gente, y ahorita sale por la televisión, pero bueno, yo creo que hay cosas que se hablan más de lo que realmente se hacen. Entonces, ¿por qué? Porque nos falta consagración, nos falta santidad, nos falta compromiso, nos falta conocimiento, nos falta temor de Dios pero ¿sabes qué es lo bueno? Que estamos aprendiendo, porque aquí todos estamos aprendiendo, no solamente ustedes. Yo soy el primero que aprendo para poder venir y compartir con ustedes lo que el Señor nos entrega ya. Amén. Vamos entonces a orar.